Buenas noches. Saludo de nuevo porque seguramente hay gente que se agregó y que no pudo saludar. Así que, bueno, muchas gracias Edgardo por la invitación. Una vez más, el Señor me trae a este lugar para traer la palabra de Dios y que podamos, a través de la palabra de Dios, como orábamos, transformar nuestras vidas, escuchar la voz de Dios, no a quien les habla, que soy, no tengo nada de especial, pero sí Dios quiere transmitirte algo a través de su palabra. Por eso uno transmite el mensaje y Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. El mensaje de hoy va a estar centrado en un libro del Antiguo Testamento. El libro es el libro de Nehemías, los primeros capítulos. Vamos rápidamente a ver la historia del pueblo de Dios en los primeros capítulos y poder sacar enseñanza o sacar aplicaciones para nuestra vida. Ustedes saben que el pueblo de Dios les venía avisando una y otra vez que si no se volvían, Él los iba a sacar de esa tierra, y el pueblo de Dios rebelde no obedecía a Dios hasta que llegó Nabucodonosor, invadió, los llevó cautivos, destruyó Jerusalén, los muros, el templo, derribó todo y se llevó cautivo a las personas a Babilonia. Dios había dicho que en 70 años ellos iban a volver, y en el primer regreso va a volver Zorobabel con un grupo de personas. A los 80 años va a volver Esdras con otro grupo de personas, y a los 93 años desde Zorobabel va a venir Esdras para reconstruir los muros de la ciudad que estaban derribados. Ustedes saben que en la antigüedad los muros eran la protección, eran la seguridad de un pueblo o de una ciudad, y si no había muros era muy fácil que el enemigo atacara, que el enemigo venciera. Y yo en esta noche quería que pensemos más allá de la historia del pueblo de Dios en tu vida y en mi vida. En tu vida y en mi vida, en relación, o en nuestra relación con nuestro Dios, y en cómo está nuestra vida, en las defensas que tenemos para el enemigo que nos ataca constantemente. Ustedes saben que la lucha del cristiano no es con personas, no es con el vecino, no es con la familia, no es con el barrio. La lucha del cristiano es contra Satanás y sus huestes que están queriendo derribar nuestra vida. Ustedes saben que para el Hijo de Dios, una vez que creemos en Cristo y Cristo nos salva, la salvación la tenemos asegurada. No hay nada que pueda quitarnos la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero Satanás, sabiendo esto, lo que va a querer es destruir tu vida. Va a querer que vivas una vida triste, una vida amargada, una vida en pecado, una vida frustrada, una vida que no diga absolutamente nada. La salvación la vamos a seguir teniendo, pero Satanás quiere tenerte postrado contra el suelo para que no seas de bendición a nadie. Ustedes saben, vamos a leer Nehemías capítulo 1. Nehemías era copero del rey. El copero tenía la función, agarraba la copa, voy a aprovechar y de paso tomo, y probaba el vino para ver que no esté envenenado. ¿Sí? Era una tarea simple, pero con un riesgo bastante importante. Si Nehemías no pasaba nada, el rey podía tomar de la copa. Y vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 3, va a decir: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vemos que el informe que da Hanani no es para nada alentador. Va a decir que están en gran mal y afrenta las personas que estaban en Jerusalén, los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Vemos un panorama realmente triste de cómo estaba la situación de Jerusalén. Ahora, como decía al principio, yo quisiera que nos centremos en cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida y cómo está mi vida delante de Dios?
Si hoy tuvieses que hacer un informe de tu vida y preguntarte a vos mismo y decir, a ver cómo estoy, y poder mirarnos y ver si no están en nuestra vida quizás los muros, que son esas defensas que tenemos para combatir al enemigo, si no están derribadas. Si no estamos en gran mal, quizás hay pecado en tu corazón, quizás hay cosas que no están resueltas y que no permiten que estés bien delante de Dios. La gente estaba en gran mal y afrenta, los muros derribados y las puertas quemadas. No había nada en pie en Jerusalén. Y yo no conozco tu corazón y quizás estás pasando por una situación parecida. Quizás no estás bien con el Señor, quizás los muros están derribados, quizás las puertas no están cerradas y Satanás está ganando esta batalla que tenemos que pelear. Versículo 4 va a decir: cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos que la reacción de Nehemías fue, en primer lugar, entristecerse por la situación. Dice que lloró, que hizo duelo, que ayunó y oró a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra condición. ¿Cuál es tu condición y mi condición delante de Dios? Si nos hacemos los que no queremos ver la realidad de nuestra vida, las cosas pasan y todo sigue igual. Sin embargo, Nehemías preguntó, analizó, escuchó y después de escuchar cómo estaba la situación, lloró, hizo duelo y oró a Dios. En la oración él va a pedir perdón por el pecado del pueblo y por el pecado suyo. Esto está en los versículos 5 en adelante, no lo vamos a leer, pero él pide perdón por la situación del pueblo, por el pecado del pueblo y por su pecado. Y también va a orar para pedir que el rey le conceda la petición que él le iba a pedir. Vamos a buscar un pasaje del Nuevo Testamento en Efesios 6:12. Va a hablar acerca de la lucha que tenemos, algo que decíamos al principio. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá va a hablar de ponerse la armadura, pero quería hacer el énfasis de la lucha que el cristiano tiene. Es esta lucha contra las huestes de maldad, de oscuridad, y esta es la lucha que tenemos que pelear. Ahora bien, como decía al principio, ¿cómo están los muros de tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Y hay tres cosas que necesitamos para comenzar a edificar. Hay tres cosas básicas, si se quiere, que necesitamos. En primer lugar, reconocer que los muros están caídos. En primer lugar, tenemos que mirar nuestra vida y hacer un buen análisis y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? ¿Están los muros caídos? Digamos la verdad y reconozcamos nuestra condición delante de nuestro Dios. En segundo lugar, necesitamos pedir perdón por el pecado o por la situación en la que estamos. Nehemías ora pidiendo perdón por él y por el pueblo de Israel. En segundo lugar, debemos pedir perdón. Sabemos que si vamos a Él, Él nos perdona. Él es un Dios perdonador, un Dios que nos ama y nos va a perdonar. Y en tercer lugar, debemos poner manos a la obra y empezar a edificar. Para esto vamos a ir al capítulo 2, donde él va a presentarse delante del rey, él va a planificar un viaje a Jerusalén y el rey le va a decir en un momento: ¿qué te pasa que tu semblante está tan triste? ¿No estás enfermo? Lo veía todos los días el rey. Evidentemente Nehemías nunca fue a trabajar con mala cara, porque el rey se dio cuenta de que algo le estaba sucediendo. Versículo 4 vamos a leer del capítulo 2, 4 y 5, dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías tenía ya una petición para hacerle al rey.
Él había orado a Dios para que Dios le conceda esta petición y él le va a decir, envíame a Jerusalén, yo quiero reedificar los muros de mi ciudad. Y el rey le va a conceder esto que él pedía. Es más, le va a dar cartas para que él tenga madera para construir la casa, para construir las puertas, para que no tenga problemas con la gente que estaba en los alrededores. Pero como va a pasar en tu vida seguramente, va a pasar lo mismo que pasó acá. Siempre que vos quieras poner en orden tu vida con Dios, siempre va a pasar algo. El enemigo no descansa, el enemigo no está tranquilo cuando uno quiere estar bien con Dios. El enemigo lo que está buscando de tu vida y de la mía es que pasemos desapercibidos, que seamos uno más del montón, que seamos, ya somos de Dios, Él no puede hacer nada por eso. Pero Él quiere que no pases de ahí. No quiere que brilles, no quiere que seas luz, no quiere que testifiques, no quiere que muestres a Cristo en tu vida. Y siempre va a aparecer oposición cuando quieras restaurar tu vida. Versículo 10 va a decir, vamos a leer el 9, vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Acá aparecen los dos primeros, Sanbalat y Tobías, dice que se disgustaron. Estos dos personajes durante toda la historia de Nehemías van a estar oponiéndose a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ellos no les va a gustar la idea de que la ciudad se reconstruya. Y esto es lo que va a pasar en tu vida y en mi vida cuando queramos ponernos en acción, poner nuestras cuentas en orden con nuestro Dios. Satanás no va a descansar. Él no va a querer que te levantes. Y quizás va a empezar la oposición y van a venir personas y van a decir, ¿y ahora te querés hacer el buen esposo? ¿Ahora te querés hacer el buen padre? ¿Ahora querés hacerte el buen cristiano? Después de todo lo que hiciste, después de lo que haces. Y siempre va a aparecer personas que nos van a querer desanimar. Personas que nos van a querer tirar abajo cuando nosotros queremos poner nuestra vida en orden. Pero debemos tener cuidado. Porque si le damos lugar, el enemigo va a volver a vencer y nuestra vida va a volver a quedar postrada. Nehemías va a animar al pueblo para poder construir. Y esto es lo que tenemos que hacer, animarnos unos a otros en la palabra de Dios, confiando en Dios y entre nosotros también poder animarnos para que nuestra vida pueda crecer. Versículo 17 del capítulo 2 dice, les dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vemos cómo Nehemías los anima para poder edificar. Dice que el pueblo empezó a animarse y empezaron a trabajar. El capítulo 3, solo vamos a mencionar, en el capítulo 3 va a relatar Nehemías cómo por grupos, los sacerdotes, por familias, van a empezar a reconstruir. Fíjense nomás, vamos a leer algunos versículos. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y así sucesivamente va a decir cómo el pueblo empezó a edificar. Estaban animados, estaban entusiasmados. Nehemías los había confrontado, se habían dado cuenta de que estaban mal, pero que tenían que ponerse a obrar. Y vemos
cómo empezaron a levantar los muros. Cuando cada uno de nosotros hace lo que Dios nos pide, la obra avanza rápidamente. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado capacidades especiales, que nosotros lo vemos en la Biblia como los dones espirituales. Y cuando cada uno hace la obra que le corresponde, la obra de Dios avanza, crece, estamos animados, la iglesia está animada y la palabra del Señor corre y vemos cómo la obra avanza y crece. Pero siempre va a aparecer la oposición. Siempre tenemos que estar atentos, porque cuando querramos avanzar, siempre va a haber problemas. En el capítulo 4 vamos a ver problemas que vienen desde afuera. Nuevamente vamos a leer el versículo 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vemos cómo nuevamente vuelve la burla, vuelve el problema, la oposición. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Se piensan que esto que está derribado lo van a poder levantar en un día? ¿Se creen que eso va a durar mucho tiempo? Dice, si una zorra se sube a ese muro, se va a derrumbar. Y el pueblo empezó a escuchar. El pueblo volvió a escuchar a aquellos que venían a oponerse. Y estaban animados, pero en un momento el desánimo vuelve a aparecer. Fíjense el versículo 10. El 6, dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hasta la mitad el pueblo estaba animado. Esa palabra ánimo significa corazón, entusiasmo, voluntad, alegría, todo eso significa. El pueblo estaba contento, el pueblo estaba alegre, el pueblo estaba entusiasmado y juntos edificaron hasta la mitad de la muralla. Y cuando llegaron a la mitad, volvieron a escuchar a los que venían a burlarse. Y entró el desánimo en ellos. Versículo 10, y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Fíjense cómo cuando entra el desánimo empezamos a ver las cosas con otros ojos. Hasta la mitad no había mucho esfuerzo, el escombro era mayor, el esfuerzo era mayor porque había que limpiar más. Sin embargo, cuando entró el desánimo, dice, las fuerzas se debilitaron, los acarreadores ya no tienen fuerzas, ya no hay ánimo, ya no hay ganas para edificar. Hay cuatro causas para el desánimo y que tienen que ver con cosas que tienen que ver con nosotros. Muchas veces perdemos la fuerza. Muchas veces, en vez de fortalecernos en nuestro Dios, fortalecernos en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, a veces en vez de tomar esas fuerzas que no se acaban nunca, peleamos con nuestras fuerzas. Hacemos la obra con nuestras fuerzas. Queremos arreglar las cosas con nuestras fuerzas y esas fuerzas se acaban. Esas fuerzas no duran mucho, duran muy poquito y a veces perdemos la fuerza y nos desanimamos. Muchas veces perdemos la visión, no sabemos a dónde estamos yendo. A veces cuando veíamos el pueblo, empezaron a construir y bueno, hasta la mitad re bien y después como que dijeron, che, ¿y esto va a durar? ¿Y si será verdad que una zorra va a derrumbar esto y tanto esfuerzo para que en poquito tiempo todo se vuelva a venir abajo? Y a veces no tenemos una visión clara de nuestra vida en cuanto a la obra de nuestro Dios. Pérdida de confianza, dejamos de confiar en nuestro Dios y en la fuerza que Él tiene. No peleamos por nosotros, no hacemos las cosas por nosotros. Él es en nosotros el que nos da la fuerza y la confianza para poder seguir. Y muchas veces perdemos la seguridad. Estas son cosas que producen el desánimo en nuestra vida. Quizás estás sin fuerzas, quizás sentís que estás luchando y nada cambia. Quizás no sabes para dónde estás yendo.
¿Para dónde voy? ¿Para allá? ¿Para atrás? Perdiste la visión de tu vida. Quizás estás desanimado o no estás confiando en Dios o no tenés la seguridad necesaria en nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que puedas darte cuenta para que no caigas en el desánimo y tu vida empiece nuevamente a decaer y esas barreras que son necesarias para hacerle frente al enemigo puedan estar bien levantadas y no caídas. El versículo 13: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, porque el pueblo, los enemigos querían atacar, decían que iban a estar atacando, porque el muro no estaba terminado, las puertas no estaban cerradas, y él va a empezar a agrupar por familias. Nehemías va a idear un nuevo plan y los va a poner por grupos, y van a estar todos trabajando, y si en algún lugar había guerra, alguien tocaba la bocina y todos se iban a agrupar para poder hacer frente. Dice la palabra, después léanlo, que dice que en una mano tenían la espada y en la otra la cuchara para trabajar. Estaban armados, dice que solamente se desnudaban para bañarse. Estaban todos atentos, todos preparados, todos alistados, los había agrupado por familias para que vuelvan a animarse y a seguir con la obra. Ahora bien, solucionado el primer problema, ya el problema de afuera estaba básicamente solucionado, el pueblo había empezado a trabajar nuevamente, pero cuando se acaban los problemas de afuera también surgen problemas de dentro. Y quizás estos son los problemas más tristes, porque son los problemas que tienen que ver con nosotros, entre nosotros. Y esto es más triste porque la oposición de afuera uno la espera, uno la sabe, uno sabe que va a venir, sabe que el enemigo va a atacar. Pero cuando el problema está adentro es muy triste, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. En el capítulo 5 vamos a leer: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: luego del 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya lo están, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Resulta que había quienes habían prestado dinero y le habían recargado intereses y habían querido enriquecerse con sus propios hermanos. Seguramente nada que no podamos conocer, no sé de acá quiere sacar un crédito, si saca 10 va a devolver 50. Bueno, lo mismo estaban haciendo estas personas. Habían prestado dinero a sus hermanos judíos, pero le habían cobrado intereses. Y como las tierras no les pertenecían y como no llegaban a pagar, sus hijos y sus hijas estaban siendo esclavizados por los mismos judíos. Y esto es algo que entristeció mucho a Nehemías. Es algo que no debe pasar entre nosotros. ¿Cuántas veces tenemos problemas entre nosotros? ¿Cuántas veces en vez de animarnos, ayudarnos, estimularnos, tenemos quienes quieren tomar ventaja de lo que tenemos o de quienes nos prestan, o aún problemas personales que tienen que ver con la comunión dentro de la iglesia? Dios quiera que esto no pase en este lugar. Dios quiera que no tomemos ventaja de nuestros hermanos y que podamos ayudarnos, como dice la palabra de Dios, unos a otros. Y ahora bien, solucionado este problema, Nehemías va a hablar con ellos, le va a decir: bueno, devuélvanle cada uno lo que le corresponde, y aún le tienen que devolver parte de los intereses que le habían cobrado. Y estas personas obedecen, devuelven las tierras, devuelven lo prestado, y Nehemías vuelve a solucionar otro problema más.
Pero cuando creemos que las cosas están solucionadas, vuelve a haber oposición. Y esto es algo que cuando lo preparaba me hacía dar cuenta de que en todo momento vamos a tener problemas de afuera. El enemigo nunca descansa con nuestra vida. A veces decimos, bueno, ya está, ya llegamos, ya estoy bien con el Señor. El enemigo no descansa. El enemigo te conoce, el enemigo sabe cuáles son tus debilidades, el enemigo sabe cuál es la puerta que está mal cerrada, cuál es la parte de la pared que está agrietada, porque por ahí va a querer entrar en tu vida. Y una vez más en el capítulo 6 leemos, dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobía y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya habían edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Ven, vamos a solucionar algunos problemitas. Le dijeron, juntémonos en un lugar, y lo que estaban buscando era matar a Nehemías para que la obra cese. Y vemos cómo nuevamente los enemigos vuelven a atacar. Los enemigos vuelven a querer parar la obra, vuelven a querer que la muralla no se termine. Y Nehemías va a decir, yo no, conmigo no, yo no puedo, yo tengo una obra que hacer y me voy a quedar acá. Y después si leen en la historia, hay algo por ahí un poco más triste, porque hay quienes del pueblo se hablaban con este tal Tobías, es más, hasta habían emparentado con los hijos y mandaban cartas y se informaban acerca del avance de la obra, pero esto después léanlo en casa, lean la historia, lo van a poder ver. La cuestión es que Nehemías una vez más va a recibir la oposición del enemigo y va a triunfar porque no va a caer en la tentación, no va a caer en esa prueba que le estaban metiendo para querer matarlo y que la obra termine. Y hay algo asombroso que está en el versículo 15. Dice así, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En medio de todo esto que hablamos rápidamente, muy resumidamente, el pueblo comienza a construir, se desanima, se frena un poco la obra, Nehemías vuelve a agruparlos, la obra recomienza y en 52 días toda la muralla con sus puertas quedó terminada porque el pueblo tuvo ánimo y tuvo corazón para hacer la obra. Dice que la muralla quedó terminada en solo 52 días. La labor que tenían que hacer estas personas es muy grande. No había máquinas de construcción como hoy, no había, digamos, todo a mano, todo a fuerza de pulmón, y la gente trabajó para que esta muralla quede terminada. Ahora, para nuestras vidas, Satanás no descansa. Satanás quiere tu vida. Satanás quiere que tus muros estén derribados y quiere atacarte y poder vencerte. Él conoce nuestras debilidades, conoce cuáles son las cosas que más nos cuestan. Y si nosotros no tenemos la defensa bien alta, el enemigo va a atacar y va a vencer. Él quiere desanimarte, él quiere que no te congregues, él quiere que te lleves mal con tu mujer, con tus hijos, con el anciano de la iglesia, con los hermanos. Él quiere que te lleves mal con todos porque esa es su forma de derrotarte. Pero Dios quiere que podamos tomar decisiones en nuestra vida para seguir construyendo, para seguir fortaleciéndonos, no con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son como las de los acarreadores, se terminan, estamos cansados, nos cansamos rápido, pero si tomamos nuestra fuerza en nuestro Dios y nos afianzamos en Él, seguramente tu vida y mi vida van a poder estar bien defendidos del enemigo. Dios quiera que podamos vencer, Dios quiera que tomando todas las herramientas que Dios nos ha dado, podamos vencer al enemigo y llevar vidas espirituales que sean de bendición para la iglesia, que sean de bendición para nuestras familias, que sean de bendición para nuestro barrio, que sean de bendición para el lugar donde nos movemos. Que Dios
nos acompañe, nos ayude y que podamos hacer un análisis sincero. A veces somos bastante light para definirnos cómo estamos. Dios quiere que podamos darnos cuenta en dónde está la puerta mal terminada, hay que ir y reparar. Dónde está el muro medio quebrado, hay que ir y repararlo rápidamente para que el enemigo no tome ventaja de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este regalo que nos hizo comenzar la semana de esta manera, alrededor de su palabra. Damos gracias a nuestro querido hermano. Verdaderamente nos ha traído un mensaje precioso, actual, y que nos hace reflexionar y que nos permite volver a casa pensando y viendo y analizando nuestra vida de otro modo. Cómo está nuestra vida, cómo están los muros de nuestra vida espiritual. Preciosa palabra, hermano. Gracias, Ketty. Que el Señor te bendiga. Un cariño grande para tu familia y para todos los hermanos que se congregan allá. Verdaderamente hemos tenido la oportunidad de sentir la voz de Dios en esta noche. Y bueno, Él hizo justamente una invitación a que seamos conscientes y sinceros de cómo estamos viviendo. Y que Dios bendiga la obra en Barrio Vila y que los muros espirituales de Barrio Vila puedan ser edificados reverentemente y con la potencia y con el poder de Dios obrando en la vida congregacional. Que sea esto realmente